Imagina ser prisionero de tu propia familia, traicionada por aquellos que deberían protegerte. Julia, una joven marcada por una maldición ancestral, descubre que sus padres planean algo inimaginable, sacrificarla para mantener vivo un pacto oscuro. Quemaduras, traición y un ritual aterrador marcan su vida. Pero Julia decide romper el ciclo, incluso si eso significa enfrentarse al fuego que su propia familia desató. ¿Hasta dónde llegarías para escapar de tu propio destino? Todo comenzó con una promesa rota y una traición escondida detrás de sonrisas familiares. Julia nunca imaginó que el hogar que debería protegerla se convertiría en su propia prisión de fuego. Los recuerdos de aquella noche aún se clavaban en su mente como fragmentos de vidrio. El calor abrasador, el olor a humo que se mezclaba con el pánico, y las risas, esas risas frías que resonaban en el fondo mientras las llamas la devoraban. Julia siempre había sido una chica callada, reservada. Con solo 17 años, su vida giraba en torno a las expectativas de una familia que mostraba perfección en cada esquina. Sin embargo, tras la fachada de una familia unida y feliz, se ocultaban secretos oscuros, envidias y resentimientos que nadie había sido capaz de notar. Sus padres la veían como una sombra, alguien sin propósito ni futuro. Pero Julia tenía sueños, tenía aspiraciones que nunca se atrevió a compartir. Temía el rechazo, temía las miradas de juicio que parecían perforar su ser cada vez que sus pensamientos se desviaban del camino correcto que le habían trazado. La noche del accidente, Julia recuerda haberse escondido en su habitación tras una fuerte discusión familiar. Las palabras hirientes de su madre aún retumbaban en sus oídos: «Eres una carga, una vergüenza para esta familia». Aquellas palabras parecían ser el eco de algo mucho más oscuro, como si en realidad fueran un presagio de lo que vendría. Mientras sus lágrimas caían, oyó pasos acercándose a su puerta. No esperaba nada bueno, pero tampoco imaginó el horror que la esperaba. El chasquido del cerillo fue casi imperceptible. Al principio, Julia pensó que eran sus propios pensamientos traicioneros jugando con su mente, pero el olor a gasolina pronto confirmó su temor. Intentó abrir la puerta, pero alguien la había cerrado con llave desde afuera. La desesperación comenzó a invadirla mientras sentía cómo el calor se incrementaba con cada segundo. Golpeó la puerta, gritó pidiendo ayuda, pero el silencio fue su única respuesta. Los recuerdos se vuelven borrosos después de eso. Las llamas comenzaron a rodearla, envolviendo cada rincón de la habitación. Sintió el dolor arder en su piel, quemando su carne y su alma. Y en ese momento, entre gritos y lágrimas, pudo ver por la ventana a su madre, mirando desde el otro lado del cristal con una expresión de satisfacción. Julia comprendió en un instante la terrible verdad: su familia la había abandonado a su suerte, como si fuese un sacrificio que debía hacerse en nombre de algún propósito que aún desconocía. Finalmente, perdió el conocimiento. La oscuridad la envolvió, y durante un tiempo que no supo medir, se entregó a ella, esperando que la muerte fuera su liberación. Pero Julia sobrevivió. Contra todo pronóstico, fue encontrada a tiempo por los vecinos, quienes lograron sacarla de entre las ruinas carbonizadas de su habitación. Al despertar en el hospital, su reflejo la hizo comprender que la Julia que había sido había desaparecido para siempre. Su rostro estaba marcado, sus brazos cubiertos de cicatrices profundas y su alma rota. Sin embargo, junto con el dolor y el horror, algo más había nacido en ella, un deseo de entender el porqué. ¿Por qué su propia sangre había decidido destruirla? ¿Qué secretos tan oscuros ocultaba su familia que era capaz de justificar una traición tan cruel? Julia se prometió que descubriría la verdad, aunque eso significara desenterrar el infierno que ellos intentaron dejar atrás. Después de semanas en el hospital, Julia fue dada de alta. Su cuerpo estaba envuelto en vendajes, y cada paso que daba la acercaba al doloroso recordatorio de que ya nada sería igual. En el reflejo del espejo veía a una persona desconocida, una mezcla de cicatrices y sombras profundas bajo los ojos, como si los recuerdos hubieran cavado una tumba en su mirada. Sin embargo, la tristeza no era lo único que habitaba en su interior. Había una llama encendida en su pecho, un impulso que palpitaba con cada respiración. Julia estaba decidida a descubrir la verdad, a entender por qué su familia la había condenado. Su regreso a casa no fue como había imaginado. Sus padres, lejos de mostrar arrepentimiento o remordimiento, la recibieron con una frialdad inhumana. Las palabras de su madre fueron tan afiladas como el primer día en que la había llamado una carga. Julia sintió como el desprecio de su madre, ahora más evidente que nunca, era un veneno que penetraba cada rincón de su alma. «¿Por qué volviste?», murmuró su madre, apenas mirándola. «Pensé que ya habrías aprendido la lección». Aquellas palabras despertaron algo en Julia.
Durante años, había soportado las miradas despectivas y los comentarios hirientes, pero esta vez era diferente. Se había convertido en la víctima de un intento de asesinato, y aún así, allí estaba su madre, hablando como si todo hubiera sido un simple castigo merecido. Julia entendió en ese instante que debía mantenerse alerta, que su propia casa ya no era un lugar seguro. Esa misma noche, mientras el silencio llenaba cada rincón de la casa, Julia comenzó a investigar. Sabía que su familia escondía algo, un secreto oscuro que parecía justificado para ellos en el retorcido esquema de poder que controlaba sus vidas. Recordó cómo, cuando era pequeña, sus padres siempre le prohibieron acercarse a la vieja habitación al fondo del pasillo. Le decían que estaba cerrada por motivos de seguridad, pero ahora que el tiempo y las circunstancias habían cambiado, Julia sospechaba que esa puerta ocultaba algo más que simples recuerdos de la familia. A medianoche, con una linterna en mano y el corazón latiéndole en la garganta, Julia se acercó a la puerta prohibida. Al girar la manija, se sorprendió al encontrarla abierta. La habitación estaba oscura y polvorienta, como si no hubiera sido visitada en años. En una de las esquinas había una caja metálica, adornada con símbolos antiguos y candados. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda al darse cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que su familia había querido ocultar por generaciones. Con manos temblorosas, intentó forzar el candado, pero estaba demasiado oxidado para abrirse fácilmente. No obstante, sus esfuerzos se vieron recompensados cuando, tras unos minutos de lucha, el candado se rompió y la caja se abrió. Dentro, encontró un conjunto de documentos antiguos, fotografías en blanco y negro, y cartas escritas en una caligrafía anticuada. En una de las cartas, firmada por su abuelo, había una mención a un sacrificio necesario y a una maldición familiar. Julia no podía creer lo que estaba leyendo. Mientras avanzaba en la lectura, los fragmentos de la verdad comenzaron a tomar forma en su mente. Su familia pertenecía a una secta antigua, una orden secreta que creía en el poder de los sacrificios para proteger su linaje y asegurar su prosperidad. Cada generación, uno de sus miembros debía pagar por los demás, convirtiéndose en una especie de ofrenda humana que preservaría la estabilidad y fortuna de la familia. Julia se dio cuenta de que, en esta generación, ella había sido la elegida para cumplir con ese oscuro ritual. Con el estómago revuelto y la mente en un torbellino de emociones, Julia guardó los documentos y las fotografías. Sabía que no podía confrontar directamente a sus padres, su influencia y poder en la comunidad eran demasiado fuertes, y ella solo era una adolescente sin pruebas concluyentes. Sin embargo, algo dentro de ella se rehusaba a rendirse. Estaba determinada a descubrir más, a exponer la verdad y, sobre todo, a buscar una forma de escapar de aquella familia que la había traicionado de la forma más cruel. En los días siguientes, Julia comenzó a reunir información y a observar a sus padres con una frialdad calculadora. Notó que su madre realizaba reuniones secretas con personas desconocidas en la casa, y siempre le advertía que no saliera de su habitación durante esas visitas. Julia, sin embargo, ignoraba las advertencias y escuchaba desde la puerta, captando fragmentos de conversaciones que hablaban de rituales, de pagos pendientes y de aquella que no cumplió su destino. Julia entendió que no solo era una carga para ellos, era un obstáculo que debía ser eliminado a toda costa. Un día, mientras investigaba en la biblioteca local, Julia encontró un antiguo libro sobre rituales y sectas. Entre sus páginas, descubrió la mención de un contrato de sangre y el término condena de linaje. Con cada página que leía, sentía que las piezas encajaban en un rompecabezas macabro. Su familia había hecho un pacto para asegurar su prosperidad, y ese pacto exigía una vida de sacrificio. Ella había sido marcada desde su nacimiento, destinada a convertirse en el pago de una deuda de generaciones pasadas. Julia se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra su familia, sino contra una maldición que había echado raíces en su propia sangre. El peso de esta revelación la dejó sin aliento, pero también le dio la fuerza que necesitaba. Sabía que no podía huir sin más, porque la maldición la seguiría allá donde fuera. Necesitaba romper ese ciclo, encontrar la forma de liberarse de ese oscuro legado y de enfrentar a sus padres, que parecían estar dispuestos a cualquier cosa para cumplir con sus creencias retorcidas. La noche antes de su enfrentamiento, Julia se armó de valor y guardó los documentos que había encontrado en su mochila. Sabía que, de alguna manera, debía poner fin a esa locura, a esa cadena de traición y sacrificio. Y, aunque aún desconocía cómo lo haría, estaba decidida a no ser el cordero en el altar de su familia. Julia sabía que estaba arriesgando su vida, pero el miedo había dado paso a una determinación implacable.
Cada día que pasaba en aquella casa era una pesadilla que se alimentaba de los recuerdos de la noche en que intentaron quemarla viva. Sin embargo, aquella experiencia traumática le había dado una claridad que no podía ignorar: su familia no se detendría hasta verla muerta, hasta cumplir con lo que ellos creían que era su destino. Esa misma noche, mientras sus padres dormían, Julia se deslizó fuera de su habitación y fue directo a la biblioteca de la casa. Sabía que, entre los viejos libros y documentos familiares, había algo que podría ayudarla a entender mejor la maldición que pesaba sobre su linaje, tal vez, encontrar una manera de romperla. La biblioteca era un lugar oscuro y polvoriento, lleno de secretos ocultos y de un silencio pesado que parecía absorber cada uno de sus movimientos. Encendió la linterna y comenzó a revisar los libros con prisa, buscando algún indicio o alguna pista que pudiera revelar más sobre los oscuros rituales de su familia. Después de una hora de búsqueda, encontró un libro en particular que le llamó la atención. Era un volumen antiguo, encuadernado en cuero desgastado, sin título visible. Al abrirlo, Julia sintió un escalofrío al leer la primera página: Los secretos del linaje y las sombras de los pactos eternos. A medida que avanzaba en la lectura, descubrió detalles perturbadores sobre su familia y el pacto que habían hecho hace generaciones. Según el libro, la maldición exigía un sacrificio cada generación para asegurar la fortuna y el poder de la familia. Sin embargo, también describía un ritual de ruptura, un proceso peligroso y casi prohibido que podía liberar a una persona de la condena, siempre y cuando tuviera el valor y la fortaleza para enfrentarse a los espíritus que mantenían vivo el pacto. Julia supo en ese momento que su única salida era realizar ese ritual. Las instrucciones eran vagas y confusas, pero tenía algo claro: necesitaría ingredientes específicos, y tendría que llevarlo a cabo en el sótano de la casa, un lugar al que nunca había tenido acceso, pues siempre estaba bajo llave. Sabía que cualquier intento de entrar ahí sin permiso levantaría sospechas, pero ya no podía darse el lujo de esperar. Su vida pendía de un hilo, y cada día en aquella casa solo la acercaba más a un nuevo intento de asesinato. Esa misma noche, Julia esperó hasta que sus padres salieron a una de sus misteriosas reuniones. Aprovechando su ausencia, se dirigió al sótano. Sabía que, si la descubrían, podría ser el fin, pero estaba decidida. Forzó la cerradura y descendió por las escaleras de piedra, adentrándose en un ambiente sombrío y opresivo. El aire era pesado, y una sensación de peligro latente la envolvía a cada paso. En el sótano, encontró un altar improvisado cubierto de símbolos antiguos y rodeado de objetos que parecían haber sido utilizados en rituales macabros. Velas gastadas, cuchillos oxidados y figuras de aspecto aterrador decoraban el lugar. Julia sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que el miedo la paralizara. Sabía que era allí donde debía llevar a cabo el ritual de ruptura, el cual requería algunos elementos que ya había reunido en la biblioteca. Mientras preparaba los ingredientes, los recuerdos de aquella noche de horror volvían a su mente como un torrente imparable. Cada cicatriz en su piel era un recordatorio de lo que había sobrevivido y de lo que aún tenía que superar. El ritual era su única esperanza, pero también era peligroso. Al encender las velas y recitar las palabras que había encontrado en el libro, sintió una presencia en la habitación, una energía oscura que parecía resistirse a sus intentos de liberarse. A medida que continuaba con el ritual, una figura comenzó a materializarse frente a ella. Era el espíritu de su abuelo, el hombre que había iniciado el pacto en generaciones pasadas. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y la furia, y sus ojos la miraban con un odio frío. Julia entendió en ese momento que él era el guardián del pacto, y que su liberación significaba enfrentarse a aquellos que habían sellado el destino de su familia. La figura habló con una voz ronca y profunda: no tienes derecho a romper el pacto, niña. Eres parte de la sangre maldita, y tu destino está sellado. Pero Julia no cedió. Con el corazón acelerado y el cuerpo temblando, lo enfrentó, recordándole que ella no había elegido ese destino, que no era justo cargar con los pecados de sus antepasados. El espíritu la miró con desdén y lanzó una risa que resonó en todo el sótano. No hay redención para nosotros, Julia. El pacto es eterno. Sin embargo, Julia sabía que había una manera de romper el ciclo. Aún con el miedo latente, continuó con el ritual, repitiendo las palabras del libro y esparciendo las cenizas de ciertos ingredientes sobre el altar. La figura de su abuelo se retorcía de ira, tratando de impedirle que terminara, pero Julia se mantenía firme, ignorando las lágrimas que corrían por sus mejillas y el dolor en su cuerpo. Estaba dispuesta a soportar cualquier cosa con tal de obtener su libertad. Cuando llegó al último paso, una ráfaga de viento frío sacudió el sótano, y las velas parpadearon.
Julia cerró los ojos, concentrándose en su deseo de romper la maldición, de liberarse de una vez por todas de las cadenas invisibles que la habían atado a una vida de sufrimiento. Finalmente, pronunció las palabras finales del ritual, y una explosión de luz llenó la habitación. Cuando abrió los ojos, el espíritu de su abuelo había desaparecido y el altar estaba en ruinas. Julia cayó de rodillas, agotada y débil, pero con una sensación de alivio que jamás había experimentado. Sabía que el ritual había funcionado, que la maldición estaba rota, y que finalmente era libre de decidir su propio destino. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de asimilar su victoria cuando escuchó el sonido de la puerta del sótano abrirse. Sus padres habían regresado antes de lo previsto. La encontraron allí, rodeada de las ruinas del altar, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación. Sus miradas eran una mezcla de horror y furia. Ellos sabían lo que había hecho, sabían que su sacrificio ya no les pertenecería. «¿Qué has hecho, Julia?», gritó su madre, acercándose con una expresión de odio en su rostro. Julia, sin embargo, se levantó, enfrentándola con la misma frialdad que había aprendido a soportar durante toda su vida. «He roto la maldición. Ya no tienen poder sobre mí. Ya no soy su sacrificio». Su madre, desesperada, intentó atacarla, pero Julia, con la determinación de quien ha sobrevivido al infierno, se defendió. La confrontación fue intensa y feroz, una lucha de voluntades y resentimientos acumulados. Sus padres sabían que habían perdido su única posibilidad de cumplir el pacto, y eso los llenaba de una rabia incontrolable. Sin embargo, Julia se dio cuenta de que ellos ya no tenían la misma fuerza sobre ella. La ruptura del pacto había debilitado su influencia, y finalmente, después de años de sufrimiento, Julia estaba en control. Con el corazón lleno de paz y una determinación renovada, Julia dejó la casa esa noche. Sabía que sus padres intentarían todo para detenerla, pero ya no tenía miedo. Había roto las cadenas invisibles de su linaje, y el camino hacia su libertad finalmente estaba abierto. El sonido de sus propios pasos resonaba en sus oídos mientras Julia se alejaba de la casa que había sido su prisión. La noche era oscura, y el aire frío calaba en sus huesos, pero dentro de ella ardía una llama que no se apagaría jamás. Había roto el pacto, había enfrentado a las sombras que habían atormentado a su familia por generaciones. Ahora, era libre. Pero sabía que su libertad tenía un precio, y que sus padres no aceptarían esta derrota tan fácilmente. Mientras caminaba sin rumbo por las calles desiertas, las imágenes de su enfrentamiento con sus padres revoloteaban en su mente. Recordaba cómo su madre, enfurecida y desesperada, la había atacado en el sótano, y cómo había tenido que defenderse con cada gramo de fuerza que le quedaba. Su padre había intentado retenerla, pero Julia, llena de determinación, se liberó de su agarre y escapó, dejándolos atrás en la oscuridad de la casa. Ahora, mientras la ciudad dormía, se encontraba sola y con la sensación de que algo grande, algo irreversible, había cambiado para siempre en su vida. Se escondió en un pequeño motel, utilizando el poco dinero que había logrado llevar consigo. Aquel lugar era su refugio temporal, el primer espacio en el que podía respirar sin sentir el peso del miedo sobre sus hombros. Sin embargo, sabía que su tranquilidad no duraría. Sus padres no aceptarían tan fácilmente la ruptura del pacto. La maldición, aunque rota, todavía dejaría residuos de oscuridad sobre su vida. Julia sentía que la lucha no había terminado, que su familia haría lo que fuera necesario para traerla de regreso. Las primeras noches en el motel fueron una mezcla de calma y paranoia. Cada crujido en la puerta, cada sombra en la ventana la hacía saltar. Sabía que debía encontrar una forma de reconstruir su vida, pero el trauma de los últimos eventos la atormentaba. Había perdido la confianza en todo y en todos, y aunque era libre de sus padres y de la maldición, el peso del pasado seguía latente en su mente, como una herida que aún no había sanado. Pasaron algunas semanas, y Julia comenzó a buscar empleo. No quería depender de nadie, ni mucho menos volver a confiar en alguien. Empezó a trabajar en un pequeño café, un lugar tranquilo donde podía pasar desapercibida. Su rostro, cubierto aún por algunas cicatrices, atraía miradas de curiosidad, pero los clientes y sus compañeros de trabajo respetaban su silencio. Con el tiempo, la rutina empezó a darle una sensación de estabilidad. Poco a poco, Julia empezó a experimentar pequeños momentos de paz, aunque siempre con la sombra de su familia en el fondo de su mente. Pero un día, mientras trabajaba en el café, un hombre desconocido se acercó a ella. Era mayor, con una expresión inescrutable y una mirada que la hacía sentir incómoda. Se sentó en la barra y esperó a que ella se acercara. «Eres Julia, ¿verdad?», dijo en voz baja, mirándola fijamente.
Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sin responder, dio un paso hacia atrás. El hombre, sin inmutarse, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la barra. Tu familia me envió para traerte esto. Dicen que es importante. Julia miró el sobre sin tocarlo, con la mente llena de dudas y el corazón latiendo desbocado. Sabía que cualquier cosa proveniente de su familia no podía ser buena, pero algo dentro de ella la empujaba a descubrir qué contenía. Una vez que el hombre se marchó, Julia tomó el sobre y lo guardó en su bolso, esperando hasta la noche para abrirlo. Ya en la soledad de su pequeña habitación, con las luces apagadas y una vela encendida, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, con la letra de su madre, y unas cuantas fotografías antiguas de sus antepasados, todas con el mismo símbolo oscuro que había visto en el libro sobre el pacto. Las primeras palabras de la carta le helaron la sangre. Julia, hija mía, la maldición no está completamente rota. La carta continuaba explicando que, aunque había logrado debilitar el vínculo de la maldición, el pacto de sangre seguía afectando a su linaje de alguna manera. Su ruptura había liberado a las generaciones futuras, pero ella aún estaba marcada. La carta también contenía advertencias y amenazas veladas, insinuando que, si no regresaba y completaba el ciclo, su vida se vería plagada de tragedias y sufrimientos que ni siquiera podía imaginar. Sus padres la consideraban un obstáculo que debía ser eliminado. La carta no era una petición para reconciliarse, sino una advertencia de que no la dejarían en paz. Julia rompió la carta con rabia, sintiendo como los viejos sentimientos de opresión volvían a apoderarse de ella. Sus padres seguían intentando controlarla, incluso desde la distancia, manipulando su miedo para intentar doblegarla. Pero algo había cambiado en Julia, ya no era la niña asustada que obedecía sin cuestionar. Había sobrevivido al fuego y había roto el ciclo. Ahora, era más fuerte. Pasaron unos días en los que Julia intentó seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido, pero el mensaje de su madre era como una espina clavada en su mente. Se despertaba cada noche con la sensación de ser observada, de que algo oscuro la perseguía. Finalmente, comprendió que no podía seguir huyendo. Sabía que sus padres no se detendrían hasta verla derrotada, y la única manera de liberarse por completo era enfrentarse a ellos una vez más, aunque esto significara un sacrificio final. Con un plan en mente, Julia regresó a la casa de sus padres. No era una visita de reconciliación, sino una confrontación inevitable. Al llegar, la casa parecía diferente, más sombría, como si la oscuridad que la familia había cultivado por generaciones hubiera crecido con el tiempo. Encontró a sus padres en el mismo salón donde tantas veces la habían ignorado y despreciado. La tensión en el aire era palpable. Julia, dijo su madre, con una sonrisa helada. Sabíamos que regresarías. Es tu destino. Julia la miró fijamente, sin dejarse intimidar. Mi destino no lo deciden ustedes. Ya no más. No soy su sacrificio ni su herramienta. Sus padres intentaron convencerla de que el pacto era necesario, de que sin él, la familia caería en desgracia. Julia, sin embargo, ya no era una niña crédula. Con una voz firme, declaró que no permitiría que la usaran para continuar una tradición enfermiza, que prefería enfrentar cualquier desgracia antes que seguir siendo su prisionera. Entonces, sucedió algo inesperado. Julia había traído consigo el libro que había encontrado en la biblioteca, y comenzó a recitar palabras de un contrarritual, una invocación para deshacer cualquier rastro de la maldición. Sus padres intentaron detenerla, pero era demasiado tarde. A medida que pronunciaba las palabras, la casa comenzó a temblar, y una fuerza invisible parecía consumir la oscuridad en cada rincón. Era como si el mismo espíritu de la maldición se retorciera y se desvaneciera, liberando finalmente a la familia de su carga. Con un último grito de furia, sus padres cayeron al suelo, derrotados, y Julia supo que el ciclo había terminado. Había roto la maldición no solo para ella, sino para cada miembro de su linaje. Ya no habría más sacrificios, ya no habría más destinos impuestos. Julia había ganado su libertad a costa de todo, y con el alma en paz, dejó la casa para no volver jamás. Aquella noche, mientras caminaba hacia su nueva vida, sintió por primera vez el verdadero peso de la libertad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado las sombras de su familia y había salido victoriosa. Y mientras el sol empezaba a asomar en el horizonte, Julia caminó hacia adelante, dejando atrás un pasado de fuego y cenizas. Si te atrapó esta historia y quieres ver más contenido lleno de suspenso, suscríbete al canal. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos intensos como este. Dale me gusta al vídeo,
compártelo con quienes aman las historias de misterio y terror, y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. No olvides suscribirte, es gratis.